Supermercados en Cuba. ¿Realmente qué hay en estas tiendas? En el día de hoy les comparto un tipo de video que sé que no necesita mucha presentación, ya que estaremos visitando uno de estos famosos supermercados en Cuba o tiendas en MLC. En el mismo daré respuesta a muchas de sus interrogantes que me han hecho con frecuencia a través de mis redes sociales. Como ven, estamos ingresando justamente en el mercado de Tercera y 70 que se encuentra ubicado en Miramar, en el municipio Playa, aquí en La Habana, Cuba. Nuestra primera parada es en el guardabolso, donde nos demoramos un poco porque el guardabolso se encuentra colapsado, lleno de las pertenencias de las personas que se encuentran comprando dentro de la tienda. Entonces, en lo que esperas que el guardabolso se vacíe un poco para guardar las tuyas, creo que ya es la primera demora dentro de la tienda. Y aprovechar estos primeros segundos del video para enviarle un enorme agradecimiento a dos de mis seguidores, ya que si no fuera por ellos, este video no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias por este enorme gesto de apoyo que tuvieron conmigo. Entramos a la primera parte de la tienda, que es la parte de los electrodomésticos. Aquí no me detuve tanto, ya que como se pueden estar dando cuenta es una sala un poco pequeñita, pero bueno, aprovechar que les estoy mostrando los electrodomésticos y los precios para hablarles un poco sobre qué es realmente el MLC, que muchos de ustedes me los han preguntado. Las cuentas de moneda libremente convertible, por sus siglas MLC, son un tipo específico de cuentas bancarias con depósitos en monedas extranjeras como el dólar estadounidense, el canadiense, el peso mexicano, el euro, la libra esterlina, entre otras, que disponen de una tarjeta magnética vinculada a la referida cuenta y que se emplea para el pago en ciertas tiendas como esta y establecimientos comerciales cubanos desde finales del 2019. Con independencia de la moneda extranjera en que se haya hecho el depósito, la cuantía se expresará siempre tomando como referencia al dólar estadounidense. De ahí que algunos cubanos también identifiquen las tarjetas en MLC como dólares virtuales. Esto parece que es como una butifarra, como una salchicha. No sé el precio. Chorizo de pollo. Literal. Es lo que hay en todas las neveras. Uno que venía aquí con la esperanza de buscarse, de llevarse un pollo entero, no sé. Lo que hay es chorizo de pollo, eso nada más. Esta es la parte de los congelados. Con esta nevera está vacía. Estos son dulces. No hay un pollo entero. Un pedazo de carne de cerdo, nada. Acondicionador de queratina. Esa es de la línea esa que compramos, el perfume es la colonia. Y champú, aceite de oliva. Bueno, esto viene siendo mayormente la parte de aseo. Aquí hay champú, aceite de argán, $3.75. ¿Esto qué es? Más champú. Esto viene siendo cosas de limpieza de la casa, desincrustante. Mira, ¿tú no quieres comprar desincrustante? Para el baño y eso. $2.45. Esto es algo típico de aquí en la tienda MLC, que cuando hay un producto en específico que a la gente no le falta, lo ponen en cualquier estante. Ahora dime tú qué haces. Esto creo que es... Sí, es parecido, pero no es lo mismo. Y lo ponen ahí como quiera. La basura ambiental, $1.90. Y qué caro, $18.25. Y dice $14.75. Sí, estos dicen 18, pero estos dicen 14. Limpieza vida para todas las superficies. $2.45, ni idea. Pónganme en los comentarios si saben qué es esto. Eso seguro, es lo que te digo, que eso seguro es otro estante y la gente lo deja ahí regado. No hay ningún tipo de carne, nada más la butifarra es. Y eso era con la mayor esperanza que veníamos yo y mi mamá a comprar comida, porque saben que fuera de las tiendas de MLC es más complicado conseguirla. Pero bueno, vamos a ver qué nos llevamos aquí. Ahorita húmedas en $2.95. De todas las variedades. Este viene siendo el pasillo de los enlatados. Esto que es guindillas en vinagre. No sale el precio. Supongo que $1.90. Aquí hay guisantes. $1.70. Sí, este pasillo definitivamente es de los enlatados. Otro tipo de guisante, no sé para qué queremos tantos guisantes. Aquí, bueno, todas estas latas que están viendo aquí son de guisantes. Vamos a ver qué es esto. Esto es corazones de alcachofa. Eso me suena muy español. Bueno, supongo que el precio es $2.90. Champiñón en trocitos, $6. Bueno, aquí ven otro ejemplo. Un estante enlatado y alguien dejó aquí un saquito de frijoles y una caja de pasta. En fin. Aquí ven maíz,
ya todo lo que hay por ahí es guisante. Esto, aceitunas negras, $3.60. Pepinillos en vinagre, maíz a $1.75 la lata. Y bueno, ya esto lo vimos. Vamos a ver si nos movemos para otra sala. Bueno, aquí ven más latas. Esto que viene siendo carne de cerdo en su jugo, mira, $2.10. Fiambre de magro de cerdo, $2.80 dice ahí. No me guío mucho por los precios que hay en el estante, pero bueno. Aquí en legumbre, $3.70 el paquete. Miren los frijoles aquí también, frijoles negros. Bueno, en cada estante se pueden dar cuenta que existe un producto en específico y si acaso una que otra variedad del mismo producto. Alubias, me encanta esto, $3.10. Y bueno, como les estaba explicando, miren, hay de diferentes marcas. O bueno, este es garbanzo, pero estos siguen siendo alubias blancas, lo que son de diferentes tipos. Aclararles que al momento de grabación de este video en el mercado informal, tanto el dólar como el euro como el MLC ha alcanzado un valor de 140 pesos cubanos, un precio totalmente distinto a como te lo puedes encontrar en el banco o en la cadeca. Hola, les habla por acá el Yonix del presente para reírse y burlarse completamente del Yonix de hace 2 meses, porque es increíble cómo en tan poco tiempo el valor de monedas como el euro, el USD y el MLC han crecido y variado muchísimo. Hasta hace unos días, al momento de grabación de esta parte del video, habían alcanzado un valor de 200 pesos cubanos, algo que obviamente nunca se había vivido en la historia de Cuba. Pero bueno, al día de hoy, debido a la alta demanda de venta y compra de estas monedas que existe en la isla, comenzó a bajar relativamente un poco. También aclararles con esto que debido a esta variación y que todos los días aumenta y disminuye el precio, es un poco complicado ya en los videos poner el valor en pesos cubanos de las cosas que les estoy mostrando y al mismo tiempo su cambio en USD y en euros, pero siempre trato de esforzarme y ponerles el valor exacto aunque esté ocurriendo toda esta locura, ¿ok? Así que si no ven los valores en USD, en euros en algunos videos, es precisamente por esto. Aclarado toda esta situación, continuemos con el video. A lo que quiero llegar es que si por ejemplo les digo que un producto X cuesta 2 MLC, podría decirse que es lo mismo si le dijera que cueste 2 euros o 2 dólares para que más o menos se ubiquen con los precios. Salsa barbecue, $4.45. De este lado que hay, salsa sabor a boloñesa, ni idea. Tiene $2.75 de precio. Y bueno, como ven, viene siendo como un apartado de salsas de tomate, apartado de frijoles en lata, garbanzo. Está aquí. Mira. Una pequeña anotación, andamos echando las cosas dentro de estas cajitas que nos encontramos porque no alcanzan los carritos para todos. Así que imagínense, uno dando vuelta por toda la tienda con esta caja que cuando empieza a echar cosas se llena y pesa. Es más cómodo andar así, pero no se puede, definitivamente. Es la primera vez que veo estos dulcecitos aquí en un estante. Como pueden ver, no se ve el precio por ningún lado. Por aquí ven las bolsas de café, tampoco veo el precio por ningún lado. ¿Qué es eso? Pero está solo aquí, no sé el precio. Aquí está el café de la Indiana, café cubita. Este por lo menos sí vale $7.30 el paquete. Vayan comparando ahí los precios con los precios de su país. Hojuelas de maíz de 70. Yo creo que eso está más económico que los panqueques. Si dejas la caja regada, te roban lo que hay adentro. No con un mal sentido, sino para llevárselo ellos para comprarlo. Esto es una locura aquí. Chocolate. ¿Y no hay leche? Leche también. Bueno, estoy cogiendo un día porque no. En lo que tú pasas las cajas para aquí, para allá, haces el ejercicio del día. Y si no tienes carrito, estás embarcado. Al menos hoy lo que más veo es cosas enlatadas y con frituras que otra cosa. No vi nada así de carne, de fibra. Ojalá, porque a ver, yo he venido otras veces y surten los refrigeradores, surten los estantes, surten todo, pero eso es en un punto del día. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, vinimos en el horario de la tarde, eso de las 1 y pico. A lo mejor por la mañana había más cosas, pero bueno. ¿Qué es eso? 75 kilos para la sopa. ¿Y no viste espagueti? ¿Te van a comer espagueti? No, espagueti, sí. Mayonesa. Sí, no me acuerdo cuánto me dijo. 0.370, Sí, coge. Para la galleta, si no tenemos nada para echar a la galleta. Vinagre de manzana, unos 50. Ay, tumbe el precio. Y el jugo de limón, $3.50.
esto me hacía falta para los críos, pero no con todo. 13 pesos, pero no puedo. Está grande. 13 pesos. Estas son cosas normales que antes vendían en las tiendas normales. No en las tiendas MLC. ¿Saben? El adobo, esas cosas. 3.60 el adobo. La verdad que el cubano se ayuda. Vi en una carretilla una mujer con 2 pomos de cachú, como le decimos nosotros aquí, y le dije, oye, mi amiga, ¿dónde encontraste eso? Y me dijo, ven para acá, que aquí están escondidos, y me resolvió los 2 que quedaban escondidos por ahí. Y acá es cuando vienen otras de las realidades de los cubanos a la hora de comprar en estas tiendas MLC. Yo por lo menos, porque es algo que vivo y que me pasa, cuando vengo con el dinero exacto, empezamos a coger y echar cosas en la caja o en el carrito. Y ya tenemos un teléfono con una calculadora abierta sacando la cuenta, porque si nos pasamos, ¿de dónde vamos a sacar más dinero para pagar, no? O sea que literalmente venimos exactos, con el dinero exacto y con la calculadora en una mano para no pasar pena y comprar todos los productos exactamente con el dinero que uno viene a comprar aquí en estas tiendas. Increíble, como el agua mineral y el agua Ciudad Montero también le están vendiendo en MLC. Eso es algo característico de estas tiendas, que muchas cosas o muchos productos que te encontrabas en las tiendas nacionales solo te las vas a encontrar al día de hoy en estas tiendas. Ahora esta es la segunda parte de la historia, la cola interminable, que aquí nos metemos por lo menos 1 hora. No, y si nos coge el tema de que los dependientes tienen que salir a almorzar y todo eso, es otra historia. Pero bueno, ya estamos aquí esperando. Miren las tarjetas que se admiten aquí en estas tiendas. Visa, Mastercard y bueno, ya todas estas son cubanas. Es escanear este código y ya con la tarjeta pone el precio y se paga. Acabamos de salir de la tienda. Créanme que estuvimos alrededor de 3-4 horas ahí en lo que comprábamos, en lo que hacíamos la cola. Como les dije en una parte del video, estoy atormentado entre la falta de aire acondicionado que hay ahí, la falta de iluminación, la cantidad de gente, una gente arriba de la otra haciendo la cola, en fin. Pero bueno, lo principal, que es lo que siempre busca el cubano por todos lados, que es la carne, la fibra, no lo vimos porque todas las neveras estaban vacías, solo estaba ese salchichón, no sé qué era. Pero sí aprovechamos y compramos muchas cosas útiles que ahora mismo tú sales para la calle y no las encuentras. Déjenme decirles que por lo general no es un video o un tipo de video que me apetezca compartir mucho, porque sé que no todos los cubanos tienen la posibilidad de venir a estas tiendas. Pero bueno, es el primer video que hago respecto a esto y sé que es algo que de cierta forma a ustedes les interesa. Aprovechar que ya estoy combinando el video para darle muchísimas gracias a los seguidores que permitieron que este video sea posible y que me hayan permitido también poder haber venido a estas tiendas a comprar este tipo de productos. Ellos saben perfectamente que estoy eternamente agradecidos con ellos. Y bueno, me gustaría como siempre que dejen ahí abajo en los comentarios sus impresiones, que creen al respecto de las tiendas, de los precios, de los productos, de todo en general. Discúlpenme que termine este video con tanta falta de ánimo, perdón, es que estoy cansado y agotado porque literalmente se te va un día entero aquí. Y nada, recuerden que los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Yonex y esto es Dose, pura vida.